Rubén Magnano, un ícono de la generación dorada, el director técnico del oro olímpico. Bueno, ¿con cuál título te vas definiendo más, o vos cómo te has ido encontrando con todos estos triunfos o logros que has tenido en tu carrera? La verdad que el título que siempre valoro, curiosamente, es mi título de profesor de educación física. Ese fue el primero. Pero yo creo que fue el título que a mí tal vez me permite consolidar futuras acciones, ya sea como profesor o como entrenador. Y después, afortunadamente, comienza todo un camino, bueno, emparentado con los logros, los éxitos, pero siempre muy cauto, tranquilos. ¿Cómo recordás, bueno, tu vida con el básquet? Porque de algún modo se unió en la infancia, hay una historia ahí con tu papá también de que venía de familia, y de ahí proyectar a ser un entrenador, bueno, con muchos logros también en los equipos que estuviste, bueno, liderando. ¿Cómo ves eso desde la infancia hasta hoy? Curiosamente, por imposibilidad, donde yo vivía, que era bien casi en el centro de la ciudad de Córdoba, mis padres trabajaban, tenían negocio, nunca me pude acercar al básquetbol, curiosamente. Siempre jugué al fútbol, desde chico, ¿no? Pero cuando me hacen esta pregunta de cómo viene toda esta historia, yo digo que es algo curiosamente genético, porque, como bien decías, mi papá jugó básquetbol, mi mamá jugó básquetbol, mis tías jugaron básquetbol, todo en un cativo, muy cerquita de Río Tercero, sí. En la época. Y bueno, y eso me tenía ligado. Yo lo veía porque encontraba algún aro o lo que sea y agarraba una pelota y me ponía a tirar. Es más, comienzo a jugar básquetbol ya casi tarde, a lo que dirían hoy los niños, los jóvenes, en un club que también me abrió las puertas como entrenador. Fue el primer equipo adulto que yo dirigí, que es Unión de Oncativo. Ahí me inicio como jugador. Como jugador y luego entrenador de ese mismo club, pero a los años, cuando yo me dedico a seguir la carrera un poquito de entrenador paralelamente con la educación física, Unión me abre las puertas y por un año fui el entrenador de la primera división ahí también. O sea que estaba muy ligado todo. Bueno, son las vueltas de la vida, sí. Curiosas vueltas de la vida. Rubén, ¿cuál fue ese punto de inflexión en tu carrera, ese momento en donde creíste que podías pasar de ser un jugador de básquet a dedicarte a ser un entrenador? La primera cosa creo que es no podés seguir siendo jugador y pensando como jugador. Ojo que yo no me he considerado tan jugador, eso lo tengo claro, pero yo decía que era un corredor de la pelota más que jugador. Tenés que dejar la camiseta para ponerte en función o de profesor, o de entrenador, o de conductor. Si seguís pensando como jugador, la cosa no camina, seguro. Se citan cantidades, depositar cantidades de ejemplos, que es lo que pasa, de sacarse el chip jugador. Yo tengo cosas muy graciosas que me han pasado y que tienen que ver, a veces son estos puntos de inflexión. Yo era jugador de Talleres en la época, fuimos a jugar contra el Seibo, canchas descubiertas indudablemente, yo era jugador número 11, número 12, si se enfermaba alguno capaz que 10, pero de ahí no pasaba. Pero bueno, y el partido comenzó y el entrenador no estaba contento y cambiaba. Y ustedes saben que el jugador que sale sin creer que él está haciendo las cosas mal, es cambiado. ¿A dónde se va? Sale para la punta del banco. Y entonces la hilera iba corriéndose progresivamente hacia la dirección del entrenador. Y llegó a un punto, cambio va, cambio viene, que Magnano estaba al lado del entrenador. Y viene una jugada que a él también le causa disgusto, no le gusta porque estaban haciendo cosas mal, y agarra y me pone la mano en la pierna, me zamarrea y me pregunta: ¿y ahora quién pongo?, me dijo. Creo que
En el momento fue muy duro, porque un poco selló mi destino, porque yo era un apasionado, y que te digan eso era un golpe muy, muy duro. Pero con los tiempos, y a veces las cosas suceden por algo, él tal vez tiene una doble lectura. Capaz que el hombre haya sido un visionario que estaba viendo en mí un futuro entrenador de básquetbol y me estaba preguntando a ciencia cierta a quién tenía que poner del equipo. Esta segunda parte yo no me la creo que fue por lo primero que me dijo a quién pongo, porque no estaba en condiciones. Creo que eso fue, a mí me selló y me pegó duro y dije, creo que, como dicen los chicos, los jóvenes, hasta aquí llegó mi amor. ¿Qué recordás de la generación dorada? ¿Qué te pasa a vos cuando ves los videos, cuando recordás, cuando ves las imágenes? Hubo un antes y un después del 2004 de ese triunfo en Atenas. ¿Cuál es el hito de todo ese tiempo? Creo que lo más interesante de todo esto, generalmente, como es lógico, uno se centra mucho en el resultado final, en una medalla, en un podio, en un trofeo. Lo interesante de esta historia es un poco el camino que se recorre para llegar a eso. Eso creo que es el kit de la cuestión. Pero si vos me decís una imagen que yo tengo grabada, sin lugar a dudas, cuando se izan las banderas y vos ves que en el 2004 vos ves la bandera argentina por encima de Estados Unidos y de Italia a Estados Unidos, fue un momento muy especial que a mí me quedó muy grabado, e incluso de la forma, porque como los entrenadores no tenemos medalla, no nos dan medalla, yo lo vi de la platea como cualquier hijo de vecino. Entonces era una situación muy especial que me llenaba de orgullo. Momentos que felizmente pude vivir, ¿no? Porque a veces son cosas que no puedes comprar. Tal cual. ¿Cuál fue tu receta o ese secreto de esa generación? O si vos tenés que decir 3 ingredientes para que pasara eso, que fueron buenos jugadores, un buen trabajo en equipo. ¿Qué hubo en ese combo para que sucediera ese resultado? A nivel humano, ¿no? También. Indudable que tiene que ver. En su momento yo tal vez no lo apreciaba, que sino creo que después con los años uno va avanzando e indudablemente vas ganando en experiencia y en lectura y en conocimiento, y le vas logrando entender por qué sucedieron algunas cosas. Te hablo de una forma natural, decía yo, me estimo que soy una persona que tenía una conducción ya natural instalada, pero me daba cuenta que la conducción a través de los valores fue fundamental. En mis charlas de esto, camino que te mencionaba anteriormente, yo menciono 3 valores que para mí son la base, donde se sustenta el crecimiento de cualquier equipo, que son el respeto, la disciplina y el trabajo. Cosa que intentamos no negociar, así fue. Después sumado una cantidad de valores más, pero en base a esto, un poco yo en mi vida de entrenador la hice en base a eso. O sea, quien sabía que llegaba el equipo, sabía que estas cosas no se negociaban. Y bueno, y así, yo creo que así se va construyendo. Después podemos hablar una cantidad de valores más que tienen que ver con la conducción. Pero estos 3, creo que como me dijiste 3, estos son un poco el pilar. ¿Y qué pasa con lo humano, no? Porque siempre en estos equipos, bueno, ¿cómo se lidian con los egos? ¿Te tocó lidiar mucho con los egos de algunos jugadores, de algunas personas? Bueno, en realidad en todos los equipos que has dirigido sucede esto, en cualquier equipo de trabajo en realidad, ¿no? Cómo construir un objetivo común y cómo bajar ciertos egos o lidiar con ellos. ¿Cómo fue eso? El tema pasa un poco por la canalización de los juegos. Yo creo que el deportista que toma determinaciones, el deportista o el jugador desequilibrante, tiene que tener un ego fuerte, porque es el que va a llevar un poco a la hora
de tomar decisiones y no pesarle, de pronto también no afectarse tanto ante alguna adversidad, personas de ego fuerte. El tema es, como te decía, canalizar eso y eso sin saberlo, porque te decía cosas que voy incluso encontrándole respuesta después de años. Yo me manejé con muchísima equidad. Creo que fue el valor más rescatable y que me permitió a mí un poco, porque hay un elemento fundamental en el funcionamiento de este equipo, que creo que tiene que ver, que los jugadores pusieron mucho, que es una humildad inteligente. Yo lo vengo mencionando a esta frase un poco, que la creé yo por los sentimientos que me despertaban. Primero por dejarse entrenar, ponerse a disposición y saber que ellos venían, si bien venían de estamentos muy interesantes como grandes ganadores, llámese NBA, Euroliga, ACB, Liga Nacional, eran campeones. Y situarse y bajar un peldaño sin dejar de producir lo que estaban acostumbrados a producir no es sencillo. Pero eso es porque tuvimos la suerte, y yo como entrenador tuve la suerte de tener en la mano estos personajes con esa humildad inteligente. Y cuando se logra ese tipo de cosas en un equipo, creo que los objetivos se te ponen al alcance de la mano. Después en el deporte podés ganar o perder, pero las chances realmente aumentan. En los equipos que has dirigido luego de esta experiencia y bueno, en todos estos años también, pasar por Atenas, pasar por países de Europa, por Brasil, ¿hay hitos que te marcan a vos o que te marcaron y que te siguen marcando el rumbo ahora, por ejemplo, con este nuevo desafío de Uruguay? Sí, los hitos generalmente los emparentas con, en el deporte, ¿no? Es cierto, lo puedes tomar por dos lados, pero generalmente es por el lado del triunfo, de la victoria. Yo cuando vuelvo de Europa tomo, por ejemplo, un momento interesante, vuelvo de Europa y Atenas me contrata nuevamente y nosotros campeonamos ese año nuevamente. Cosa que fue incluso para mí, muy fuerte. Me toca irme a Brasil 16 años fuera del Juego Olímpico. Nosotros vamos a Mar del Plata preolímpico y conseguimos el pasaje al Juego Olímpico en un torneo durísimo, con realmente las chances no eran muchas, pero siempre digo que lo imposible cuesta un poquitito más. También. Después ganamos un Panamericano en Toronto con la selección de Brasil y situamos a Brasil en mi pasaje de Brasil, situamos a Brasil en el ranking FIBA, subimos una cantidad de posiciones, valga la redundancia, posicionándolo en un lugar realmente de consideración, con una imagen muy buena. O sea, son todos hitos muy curiosos. Hay un hecho realmente para mí tiene un valor significativo. El premio Konex, que me tocó vivirlo, el hecho de que seas considerado el entrenador de equipo de la década, eso fue para mí un distintivo muy especial. ¿Qué pasa por dentro con un premio así? ¿Qué te pasa vos por dentro como persona, como el interior así? ¿Qué pasa con ese semejante reconocimiento? Sí, un poco soy un agradecido, indudablemente, porque esto no lo logra uno solo. A veces hay una cantidad de personas a las cuales no se mencionan, a las cuales no les llega un micrófono, ni una cámara de filmación, ni un periódico, ni una revista. Sin embargo, han sido tan importantes en la vida del entrenador porque lo han contenido, lo han sostenido, lo han informado, lo han ayudado. Y como los jugadores. ¿Quién más puede ayudar que no sea la verdadera materia prima en esto? A lo que quiero llegar,
estoy viviendo un momento de agradecimiento e incluso de gratitud, y me siento realmente, te hace sentir pleno y te alimenta el desafío. Por ejemplo, ahora con la selección de Uruguay, o sea, todo este condimento me hace estar desafiante. Seguir teniendo sueños. Es como leí en un libro por ahí, que lo repito siempre, que cuando empezás a canjear las ilusiones, los sueños, por los recuerdos, creo que estás envejeciendo. Entonces, y yo no tengo ninguna intención de envejecer, o sea que estoy muy ilusionado, tengo mis sueños, mis apetitos deportivos. Ahora es este tema de intentar que Uruguay clasifique después de 32 años sin participar en un mundial, a ver si logramos ir a un mundial. De cara al 2019, o sea. Exacto, sí. China. Sí, Bueno. China. Rubén, en relación al tema del liderazgo, ¿no? Porque es lo que vos también hablas en tus charlas, en esto del trabajo en equipo, el liderazgo. ¿Cuál es la base de un buen liderazgo que se puede trasladar luego no solamente al deporte, sino a las empresas, a pequeños emprendimientos, a pymes, a escuelas, si se quiere? O sea, donde haya un equipo de trabajo hay siempre líderes, ¿no? ¿Cuáles son las bases o no sé, las cuestiones más importantes que tiene que tener un líder? O sea, básicamente, si bien, bueno, incluso aprovecho la nota, los pormenores un poco esto de la consecuencia que fue la generación dorada. El viernes vamos a estar dando esta charla, ¿no es cierto?, en el anfiteatro. Es el gran título, es la conducción a través de los valores, ¿no? Para mí eso ya te lo he dicho anteriormente, creo que el gran secreto pasa por ahí, donde el compromiso, donde la confianza, donde la empatía, el tema es cómo va desarrollando esos elementos, qué herramientas podés tener para desarrollar eso, son de vital importancia. Este tema que yo te mencionaba de la equidad, para mí fue una herramienta, un valor que sin saberlo, ¿no?, porque yo lo creía que era de esa manera, fue un elemento importantísimo. A través de, yo digo, la autoridad no tiene que ser impuesta, sino tiene que ser reconocida, ¿cierto? Es imposible transmitir valores de pronto cuando vos no tienes una naturaleza de valores. Y eso es como la mentira, tienes patas cortas. Ser muy coherente el conductor, tiene que ser muy coherente y tener una estrecha relación de lo que dice con lo que hace. O sea, son elementos fundamentales para pasar a ser una persona creíble. Entonces, admitir el error, a veces, pero curiosamente estamos tan invadidos en este tema, estamos tan invadidos con la inmediatez de que los resultados son ayer, no mañana, que todo esto en la conducción también complica. O el esfuerzo, que implica esfuerzo sí o sí, no es mágico, no es un clic. El trabajo, yo cuando te decía de los 3 pilares del trabajo, tiene que ver con el esfuerzo, indudablemente. ¿Cómo ve la Liga Nacional, la Argentina? Bueno, hay deseos ahí de alguna vez poder ser parte. Bueno, el básquet argentino, ¿cómo lo ves? Bueno, con respecto a los deseos que vos mencionabas, yo estaba con las puertas abiertas para poder dirigir. No sé, un colega tuyo, no sé de qué medio, me preguntaba si nadie me había seducido. Y para haber seducción, tiene que haber oferta, sino que de qué seducción hablamos. Yo no tuve ninguna oferta, así que no pude ser seducido. Pero tenía las puertas abiertas, así que es así que bueno, salió la chance de dirigir Uruguay
y me contrató Uruguay, por ejemplo. Pero, ya te digo, me siento joven. Con respecto a nuestra Liga Nacional, yo tengo una mirada media crítica al respecto. No estoy de acuerdo cómo se está jugando, de la manera que se está jugando. No estoy de acuerdo con la cantidad de fichas extranjeras que se permite en los equipos. No estoy de acuerdo de la forma en que puede ingresar cualquier entrenador a dirigir, cuando hasta hace poco un entrenador que llegaba al país con muy buen tino estaba reglamentado que tenía que tener un currículum como para poder ingresar y valorizar nuestra liga. Bueno, cantidades de elementos que realmente a mí no me gustan. Se perdió el hecho, digamos, folclórico del famoso día viernes y domingo tu equipo iba a jugar en casa, circunstancialmente un día miércoles cuando te castigaba la televisión. Hoy por hoy no sabes si jugás un miércoles, un domingo, un martes, el lunes, miércoles a las 10 de la noche. O sea, realmente no lo entiendo. Sí. Si me lo pueden explicar y me ponen los números y los ítems que me haga cambiar mi postura, cambiaré. Hoy no veo ningún tipo de explicación para que eso suceda. ¿Y los jugadores? ¿Qué va viendo usted de los jugadores, de los más jóvenes? ¿O qué le diría a alguien que se va iniciando? Está claro que la estructura, porque la Liga Nacional es solo una parte importantísima que, a pesar del criterio de uno, o pongámosle de los errores, de los defectos que uno cree que tiene o que puede llegar a tener y todo, es nuestra vitrina. Es una variable fundamental en todos sus estamentos, fundamental para el desarrollo de nuestro básquetbol. Te decía de la palabra estructura porque creo que Argentina tiene una estructura muy interesante, como pocas en el mundo. Y eso hay que capitalizarlo. La presencia, te diría hasta incondicional, quijotesca, del club. Porque es quijotesco, lo que hace el club hoy en nuestro país es quijotesco. Es invalorable. Y como digo, dejó de ser ya un espacio de contención para transformarse en un espacio de educación. Entonces, yo creo que hay que valorizar más el trabajo del club, más. Yo titulaba, tenemos problemas, pero lindos problemas. El problema es cuando no tenés problemas. No sé si se entiende el juego de palabras, pero en un país donde no tenés problemas es porque no se está haciendo absolutamente nada. Y te lo digo conociendo las causas de lo que te digo. Entonces nosotros tenemos lindos problemas, porque tenemos cantidad de clubes. Tenemos que seguir intentando que eso mejore la cantidad. Tenemos escuelas de entrenadores. Tenemos calidad de competencia en calidad y en número. Que hay que mejorar. Hay elementos que hay que sentarse, discutir y seguir mejorándolo. Pero respaldado todo en esta estructura que te fui mencionando. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias.